De vuelta. Ahora vamos a hablar con Sandra Nora Blasi, es licenciada en nutrición, especialista en nutrición pediátrica de la UBA, jefa del área de alimentación del Hospital Garrahan y directora de la carrera de especialización en nutrición pediátrica de la UBA. Buenísimo. Ella nos va a contar qué son las dietas restrictivas desde la infancia, sus objetivos, sus consecuencias. Esto forma parte de un congreso argentino de nutrición de hace unos días que se dio acá en Argentina, donde se habló de los mitos, las modas y los riesgos, también de la alimentación vegana, bueno, de muchos aspectos, pero ella nos va a hablar sobre las dietas restrictivas y bueno, ya la tenemos en línea. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Muy tardes. buenas tardes. Mi nombre es Susana, soy la persona que se contactó contigo y ahora te paso con la doctora Carmen Vázquez Rodríguez para hacer el encuentro. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias a vos por estar con nosotros. No, por favor. Nos encantaría que nos cuentes un poquito lo que te decía Susana de cómo son este tipo de dietas y cómo representan en la salud de los niños, ¿no? Bueno, es una consulta bastante frecuente en todo lo que tenga que ver con las dietas basadas en plantas, como se llaman ahora, o vegetarianas y veganas, ¿no? Es una consulta frecuente de los padres, de los cuidadores que eligen para sí mismos dietas vegetarianas o veganas y que desean que sus hijos también las adopten, ¿no? Que adopten este tipo de alimentación. Claro. Y este es un tema, vienen por muchas motivaciones, pero la más importante es la ambiental, o sea, reducir la carga ambiental vinculada a la agricultura animal. También hay razones éticas, filosóficas, económicas, salud. O también los adolescentes consultan mucho por iniciativa propia, ya sea por moda, por tendencia. Claro. O sea que es una consulta que aparece con mucha frecuencia. Es cierto que también hay una gran variedad de dietas vegetarianas basadas en plantas, veganas. Entonces, estas clasificaciones que son bastante importantes, basadas en plantas, flexitarianos, semi-vegetarianos, pesco-vegetarianos, pollo-vegetarianos, vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos, lacto-vegetarianos, veganos, son todos definiciones que excluyen de alguna u otra manera las carnes o mayoritariamente los alimentos de origen animal, pero las carnes y en el caso de los veganos también los productos, por supuesto, que derivan de las carnes y los lácteos y los huevos. Así que bueno, ese es un poco el tema que desarrollamos en el mundo, ¿no? Está aumentando la prevalencia en el mundo de este tipo de dietas. En Argentina, siempre me preguntan, bueno, ¿y cuántos vegetarianos hay en la Argentina? Sí. Y no hay datos oficiales de prevalencia. Hay una encuesta de la Unión Vegana Argentina que hizo una encuesta ya hace unos años y que da un número de 12% de población vegetariana o vegana adulta. Claro, adultos, ¿no? Pero ha cambiado muchísimo, ¿no? De hace 30 años a hoy es una gran diferencia, ¿no? Cada vez hay más vegetarianos, veganos, ¿no es cierto? Exactamente, y eso lo hace más difícil también encontrar evidencia porque es difícil saber con qué tipo de dieta están, ¿no? Ah, claro. Hay distintas posiciones o recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Sociedad Argentina de Nutrición, de la Asociación de Nutricionistas, que de alguna manera todos o la mayoría las consideran apropiadas para todas las etapas de la vida, si están correctamente planificadas, desarrolladas, supervisadas por especialistas capacitados en poder orientar este tipo de tratamientos y por supuesto cubrir los requerimientos nutricionales para cada grupo de edad.
Claro, pero los padres hacen consultas sobre este tipo de nutrición. Sí, los padres hacen consultas y toman decisión, ¿no? Claro. Por los niños. Entonces, en principio, hay que explicarles cuáles son las variables que hay que tener en cuenta, porque de alguna u otra manera, en todas las versiones, ¿no?, de dietas vegetarianas o veganas, se restringe la ingesta de grupos de alimentos específicos. ¿Sí? O sea, cambia el perfil de ingesta de nutrientes, y esto puede aumentar el riesgo de una ingesta inadecuada de algunos nutrientes y déficits nutricionales per se. Que son necesarios, por ejemplo, vitamina B12, vitamina D, calcio, ácidos grasos esenciales, fibra, inclusive en los más chiquitos cuidar mucho el tema de energía, o sea, de las kilocalorías del día y las proteínas. Los chicos queman muchas calorías, es cierto. Sí, los chicos están en una etapa de crecimiento bastante veloz, entonces sus requerimientos están aumentados, entonces es bien importante cuidar todo este tipo de cosas. Muchos padres, un poco lo que me preguntabas, además hay muchísimos negocios que comercializan productos o alternativas basadas en plantas, ¿no? Sí. Entonces, también orientarlos, cuáles contienen un perfil nutricional adecuado. Obvio. Yo creo que todos vimos, ¿no?, productos que imitan la carne, los lácteos, el pescado, y que puede parecer indicar una equivalencia nutricional. Algunos lo son y algunos no lo son, así que bueno, hay bastante trabajo por hacer en el me imagino, en nuestro país. Porque hay que explicarles un montón de cosas y que sepan de cada alimento que necesitan sus hijos, obviamente. Y al margen de eso, ¿los chicos en general en Argentina tienen buena nutrición? No. Los chicos en general en la Argentina, lo que comen realmente dista mucho de las recomendaciones. Otro punto que eso es más general, ¿no?, porque estamos hablando de, por ahí, dietas basadas en plantas o vegetarianismo o veganismo, que es una porción mucho más pequeña, pero en general no es el caso que los chicos coman bien. Claro. ¿Sí? O sea, la verdad que hay muchos chicos, 1 de cada 2 presenta algún tipo de malnutrición, casi el 70% no cubre la ingesta recomendada de calcio, casi la totalidad no cubre fibra, además del déficit de vitaminas importantes como la vitamina A, la C, la D. Así que por eso es bastante importante tener el debate, ¿no?, sobre las dietas restrictivas de moda o por ejemplo, excluir los lácteos o eliminar el gluten sin razón o la cafeína. Esto también es importante, ya sea el pediatra, que es el que habitualmente recibe la consulta de control, que pueda conversarlo. Estábamos hablando, una cosa es los que quieren hacer una dieta de este tipo, vegetariana o lo que sea, y que hagan su consulta con el pediatra. Eso sí, lo que hablábamos de la mala nutrición es de aquellos chicos que no pueden comer porque no tienen las posibilidades económicas, ¿no? Bueno, en nuestro país en general comen los chicos, lo que pasa es que comen alimentos o productos ultraprocesados o alimentos de una calidad que no es de una calidad alta, entonces posiblemente se consumen muchísimos azúcares, grasas, harina o productos ultraprocesados. Claro, sí, eso es cierto. Que esto por ahí hace unas décadas atrás no era tan frecuente. Claro. Entonces esto de alguna manera desvía la ingesta mucho, de todo lo que tenemos en falta, ¿no? Como por ejemplo, las legumbres, los cereales enteros, los lácteos, las verduras y las frutas. Totalmente, en fin, es cierto. Todos estos alimentos que en algunos casos son rechazados por los chicos y hay que tratar de justamente charlar estrategias, o al menos los nutricionistas charlamos de estrategias para incorporarlos de alguna manera. ¿Y qué pasa con los adolescentes? ¿Aceptan este tipo de nutrición?
¿Al vegetarianismo te referís? En general, si vienen por la consulta, ellos mismos vienen a consultar, quiero seguir una dieta vegetariana o lacto-vegetariana por decisión propia. En general, hay que tener cierto cuidado porque el adolescente consulta para evitar, hay que ver cómo está el peso, qué cosas dejó de comer, o sea, la anamnesis en este caso es bien importante para que no se nos escape la tortuga, ¿no? Con algún trastorno de conducta alimentaria. Es cierto, pero si consulta sobre el tema, eso es que quiere estar bien alimentado, ¿no es cierto? Mira, en general consultan por algunos objetivos específicos, por moda o tendencia muchos, con el tema de las dietas basadas en plantas. El otro tema es el tema del deporte o de la actividad física, yo te diría ejercicio físico más importante, en donde necesitan algún tipo de ayuda, ¿no? Para esos momentos. Y con objetivos que por ahí son, ¿no? Quiero tal cosa, quiero más músculo, quiero generar más masa muscular. Obvio, ¿Qué se le aconseja? Mira, en general se los escucha y uno tiene que ver primero cómo come ese chico, qué edad tiene, cuáles son los requerimientos para su edad y cuál es exactamente la actividad física que realiza. El tipo de actividad física es muy importante, con qué frecuencia, cuántas horas realiza esa actividad física, y de ahí en más empezamos a abordar cómo puede mejorar su alimentación. Siempre pensando que la alimentación es un acto social, no es solamente nutriente. Claro. Que, bueno, salir con amigos, qué hago en una fiesta, qué hago en un cumpleaños, me puedo tomar una cerveza, bueno, son cosas que, bueno, que uno tiene que conseguir el rapport con el paciente como para poder ser escuchado y que justamente se logre algún objetivo, ¿no? Obvio, en relación a la alimentación. Sandra, te voy a hacer una pregunta. Quisiera que nos cuentes qué es Profeni. O sea, sabemos que es un grupo interdisciplinario de profesionales que se dedican a un perfil nutricional, pero quisiera que vos lo cuentes porque en realidad son los que han impulsado este congreso. En realidad el congreso fue impulsado por la Sociedad Argentina de Nutrición. Nosotros somos un grupo de profesionales interdisciplinarios, hay nutricionistas, hay pediatras, gastroenterólogos, hay gente que hay médicos, hay químicos, microbiólogos, y bueno, nuestro objetivo es justamente trabajar en temas de alimentación infantil para lograr cambios, ya sea a través de la capacitación, a través de la educación a la población en general, o de asesorías a diversos grupos que necesiten mejorar sus productos, sus servicios. Pero es un grupo muy interdisciplinario que somos fanáticos de justamente la alimentación adecuada y de todo el trabajo que hay que hacer, que bueno, bien nos vendría, ¿no?, trabajar también con programas y políticas un poco más macro, pero en principio estamos trabajando justamente desde las bases, en la educación, en la capacitación y en las asesorías. Con respecto a los lácteos, ¿qué está pasando con respecto a los chicos chiquitos? Con respecto a los lácteos, no son un problema en el primer año de vida, te diría, porque en general las mamás son muy atentas a la alimentación, las mamás o los cuidadores y los papás, no lo voy a escribir, están muy atentos a, bueno, por supuesto la lactancia materna, que es fundamental y es esencial y siempre hay que promoverla, es el gold standard, o sea, es el estándar de oro. Y luego cuando comienzan la alimentación complementaria, también los padres están muy atentos a qué consumir, qué alimentos incorporar, cuáles sí, cuáles no. Cuando los chicos se incorporan a la mesa familiar, se incorporan a un estilo de vida familiar también, de cómo come la familia. Entonces ahí también tenemos algunos temas que trabajar, pero en principio con los lácteos es muy importante hacer hincapié en que son muy importantes, ¿no?, el grupo de lácteos,
leche, quesos, yogures. Los yogures particularmente son muy importantes porque es un producto fermentado con muchos beneficios. Claro. Así que en eso también, o sea, no es que los niños no consumen lácteos, los consumen, pero no en la cantidad o en las porciones adecuadas. Claro. ¿Sí? Y después está por el otro lado las madres que porque escucharon en Instagram o en un reel de TikTok que los lácteos provocan distensión o pueden provocar obesidad o bueno, sí, por aparecen eso también esas consultas que hay que desmitificar con evidencia, ¿no? Los lácteos son realmente un alimento que nosotros llamamos sí. Muy, muy prioritario, claro. Exactamente. Yo es que te lo preguntaba precisamente por eso, por lo que se suele leer a nivel internet, pero sí. Exactamente. Claro. Sí, a veces se quedan con eso, pero es bien importante charlarlo, porque si uno, por ejemplo, pasa con el vegetarianismo, si el profesional de la salud dice, no, las dietas vegetarianas no, por tal cosa, bueno, las madres van a decir, bueno, me voy y busco la información por otro lado. Claro. Entonces, teniendo en cuenta que la manera de alimentarse es un derecho, ¿no? La alimentación es un derecho y si la familia o el niño ya o el adolescente desea seguir una dieta de un determinado tipo, como en este caso las vegetarianas, hay que explicarles que es posible, hay que enseñarles justamente a consumir una variedad de alimentos, bueno, etcétera, ¿no? Hay que hacer una consultoría bastante importante. Tienen que estar suplementados sí o sí con vitamina B12, no están expuestos al sol por una cuestión geográfica, hay que suplementarlos. Bueno, la verdad que muchos grupos etarios tienen déficit de vitamina D, hay que ver qué pasa con el hierro, trabajar con los alimentos que facilitan la absorción del hierro y tratar de evitar los que la inhiben. Enseñar a consumir legumbres, ¿no? Si uno elige una alimentación vegetariana, las legumbres son la base, o sea, hay que aprender a consumir lentejas, porotos, garbanzos, soja y derivados, ¿no? O sea, hay una serie de consejos nutricional, ver si es posible. También el nutricionista lo que hace es, bueno, esto es el marco, ¿te parece que lo vas a poder llevar a cabo? Porque es importante que esta complementación se dé para justamente evitar un déficit. Claro. Aún así hay que suplementar con B12 y en muchos casos con vitamina D, pero hay que ver cada caso en particular. Ok, sí, la verdad que te agradecemos un montón toda la información que nos has dado, porque hoy en día, viste, se escuchan 5.000 cosas distintas, así que es mucho mejor saber exactamente con una nutricionista como vos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta luego. La verdad que sí, hay que saber exactamente y que los padres además hagan las preguntas necesarias para saber cómo alimentar a sus hijos.